Ahora, siguiendo el tenor de Pablo, de la manera en la que hemos estado viendo, primeramente nos anima a lo que debemos hacer y después da un mensaje de lo que no debemos hacer. En el versículo 11 del capítulo 5 de Efesios, estaríamos estudiando el capítulo 5 del versículo 11 al versículo 20, Pablo dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Eso es muy interesante porque la palabra de Dios siempre habla de la luz como la sabiduría y también de la oscuridad o las tinieblas como la ignorancia. Ustedes y yo necesitamos cada día procurar vivir bajo la luz, bajo el conocimiento, bajo el entendimiento. Pero también la palabra de Dios habla acerca de la sabiduría como algo que está produciendo fruto constantemente, como algo que por naturaleza hace crecer y prosperar a quien la posee. Y de la misma forma, la ignorancia, la oscuridad, las tinieblas siempre te tendrán de una manera estéril, sin producir fruto. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que cada uno de nosotros tiene que ver e imitar a Dios. Pero también ahora dice que debemos evitar también, y no tenemos nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Y en el versículo 12 Pablo dice: hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera quiero escribirlo, dice Pablo, ni siquiera quiero mencionar lo que ellos hacen. Es algo aberrante y es algo que da mucha vergüenza. Pero cuando todas las cosas sean expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Pablo dice: en algún momento todo lo que tú estás haciendo a escondidas habrá de salir a la luz. Jesucristo dijo también: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo aquello que nosotros hacemos en privado, en la intimidad, se dará pronto un fruto, sea bueno o malo, en la luz. ¿Cuál es la forma en la cual entonces nosotros debemos de dirigirnos? ¿Con miedo hacia Dios? ¿Con miedo hacia las consecuencias? ¿Con temor y con vergüenza? Lo que Pablo usa esta palabra, la palabra vergüenza. Da vergüenza hablar de lo que ellos hacen. Da vergüenza escribir lo que ellos hacen. Pero Pablo no está enfocándose en las personas que hacen mal las cosas, sino que se está enfocando en aquellos que desean agradar a Dios y en aquellos que realmente quieren ser un ejemplo. Pablo dice: ellos hacen algo que da vergüenza, no seas como ellos, pero no te quedes mirando y no te quedes detenido pensando en ellos, sino preocúpate por ti. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Esto es algo en lo cual debemos de meditar, porque cuando vemos que alguien falla o está haciendo algo que no es correcto, es fácil juzgar, pero nos detenemos en el juicio y no nos corresponde ni juzgar, ni tampoco detenernos en ellos. Tenemos que avanzar. ¿Qué puedo hacer para que ellos sean mejores? O yo, ¿qué puedo hacer para inspirarlos a través de mi ejemplo? Por lo tanto, dice Pablo, cuiden su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Es decir, si tú conoces a alguien que está haciendo actos vergonzosos, tu labor no es solamente juzgarle. De hecho, juzgar no debemos hacer, pero es lo primero que hacemos. Mira lo que está haciendo, mira ella cómo vive, mira él cómo está. Pablo dice: voltea a verte a ti y cuida tu manera de vivir. Deja de estar pensando en los otros. Pablo escribe también a los romanos y dice: cada quien dará cuenta de sí mismo, de su propia vida. Tenemos que procurar el beneficio de los demás, pero también tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra manera de vivir. El versículo 16 dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. No hablen cosas que perjudiquen. Al contrario, dice Pablo, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por todo. Absolutamente por todo. Pablo dice: empieza a vivir una vida que transmita la gloria de Dios. Aléjate de todas aquellas cosas que pueden avergonzar y dañar a otros y empieza a darle gracias a Dios. No te emborraches con el vino, llénate mejor del Espíritu Santo, habla con cantos y salmos espirituales, que tu corazón esté lleno de alabanza. Todas estas son decisiones que tú
y yo podemos tomar. Ahora, ¿qué es? Escucha, esto es muy interesante porque retomando dónde estaba Pablo en la cárcel, ¿qué era lo que le fue vergonzoso a Pablo que ni siquiera quiso escribir? ¿Qué hacían los hermanos de Éfeso que ni siquiera Pablo quiso escribir al respecto? ¿Qué puede ser más vergonzoso que todo lo que ya había dicho? ¿Puede ser algo más vergonzoso que el mentir, calumniar, practicar relaciones sexuales impropias, fomentar vicios, abrazar avaricia, hablar palabras indecentes, conversaciones obscenas, chistes groseros? ¿Qué podría ser tan vergonzoso para un hombre que estaba prisionero rodeado de criminales? Pablo está en la cárcel rodeado de criminales. ¿Qué era lo que escuchaba Pablo? ¿Cuál era el mensaje y el lenguaje de la gente que estaba a su alrededor? Estaba en la peor cárcel, en el peor lugar. No había gente que estaba adorando a Dios, había gente rodeado, estaba Pablo, de personas así. Ahora, eso también es una gran enseñanza porque muchas veces pensamos nosotros, es que mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo son de esa manera, ¿cómo yo voy a ser diferente? Puedes ser diferente. De hecho, tú estás ahí en ese lugar donde las cosas no son muy correctas, estás puesto ahí para ser ejemplo, para ser luz. Pablo es el mayor ejemplo que podemos encontrar en este momento. En medio de la cárcel está pidiendo pureza porque él está en pureza y rodeado de gente que no es la mejor. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Podemos avanzar confiando en lo que el Señor está haciendo. Así que avancemos entonces tomándonos de la mano del Señor. Me encanta lo que dice en Hebreos 11:16. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ellos, al contrario, se siente orgulloso, contento y feliz de ellos, porque ellos tenían puesta su mirada en el cielo, en una patria celestial, pero vivían de esa manera. Ya estoy en ese lugar. No vivían con la contaminación de aquí. Ahora, esto no quiere decir que no somos perfectos, es decir, somos imperfectos y en algún momento te puedes equivocar. Pero la cuestión es que tu corazón esté siempre poniendo la mirada arriba, donde está el Señor. Así que con ánimo, soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi deseo es que crezcas en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros.